babies, hola a todos, yo soy Katia, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo uno de estos vídeos que os gusta tantísimo y hace tanto tiempo que no hago, que por cierto a mí también me encantan, pero para hacer este tipo de vídeos tengo que sentirme con un montón de creatividad, tengo que tener ideas nuevas y bueno, últimamente pues como que no he estado a la labor de ello, pero por fin tengo muchísimas ganas de traeros este vídeo de haciendo fotos sola en casa. Haciendo fotos sola en casa porque no tengo a nadie más a quien me las haga y nadie quiere hacerme fotos. Si estáis en ese caso, este vídeo es para vosotros. Bueno, no me quiero enrollar mucho más, os voy a dejar por aquí todas mis redes sociales. También en la cajita de descripción podéis encontrar mi Instagram porque ahí aparezco a diario y bueno, básicamente estoy haciendo esas fotos para subir a Instagram. Bueno, la primera idea es muy sencilla, muy fácil de realizar. Solo me ha hecho falta comprar esto. Vamos, básicamente tenéis que hacer un poco la compra y comprar unos limones. Dios mío, qué blanca me veo al lado de estos limones tan amarillos que me parecen preciosos. En mi caso voy a utilizar este señor espejo que es de Ikea, ya os lo he enseñado en mi house tour y si aún no lo habéis visto, id a mi canal y buscad ese vídeo. Y simplemente me voy a sentar por aquí delante de él, voy a coger mi teléfono móvil que está por aquí. En mi caso tengo el iPhone 12 Pro Max, pero vamos, ya sabéis que en este caso cualquier teléfono sirve. Y aún no estoy segura, pero creo que para hacer la foto un poquito más diferente a un selfie en el espejo, aparte de usar los limones, también voy a utilizar una sábana de fondo para ponerlo como en el suelo para que parezca como más picnic in the house. If you know what I mean, porque yo no tengo ni idea de lo que quiero decir. La señorita por aquí se ha cambiado de ropa para ponerse un poquito diferente porque con la anterior camiseta me he hecho vídeos, me he hecho fotos, así que para variar un poco, porque sabemos que lo más importante de nuestro feed es que la ropa no se repita tanto en 7000 fotos que vayamos a subir, no tiene sentido. Un pequeño truco para hacer fotos más fácil es darle la vuelta a vuestro teléfono móvil porque es como mucho más fácil de esa forma que se vea vuestra cara al haceros selfies en el espejo, porque en mi caso el teléfono es enorme, es muy grande y al darle la vuelta no sé cómo funciona, pero se me ve mejor la cara y yo me veo mucho mejor. Y lo que más me gusta a la hora de hacer fotos es ir añadiendo elementos, así que ahora vamos a incorporar el periódico, los limones siguen por aquí y voy a intentar poner mi teléfono en este trípode que estoy utilizando para sujetar esta cámara con esta cosita. Os voy a dejar el link a este trípode porque es maravilloso para el teléfono y también creo que voy a utilizar un botón para hacer fotos a distancia. Es este botón de aquí, ya tenía otros pero se me rompieron porque eran de plástico blandito y este de plástico duro lo compré por Amazon. También os voy a dejar el link a este botón porque es maravilloso. Voy a estar haciendo las fotos con la cámara interna del teléfono. I belong to you. I belong to you. Do just what you want. Let's go. You're the one I trust. No os voy a mentir, truco del mendruco, a veces para hacer la foto con el mando a distancia lo coloco aquí, right here, y obviamente no se ve nada. Eso es un trucazo de puros dioses. Y por último deciros que utilicéis el mood que tengáis ese día, que si estáis tristes, y yo hoy estoy un poquito más decaída, estoy un poco más triste, así que no pasa nada que en todas mis fotos me salga sonriendo, súper feliz y todas esas cosas. Y es más la vida misma, la vida real. Para la siguiente idea necesitáis tener una mesa como esta y ya sé que muchos me vais a decir que obviamente no la tenéis y es muy normal, pero os lo voy a dejar por aquí por si acaso alguno tenéis algo parecido o esa misma mesa, y es que se puede hacer un montón de cosas. Os voy a dejar por aquí las fotos que me han salido al ir buscando ángulos, al probar diferentes posiciones con esta mesa. Para las siguientes fotos he vuelto a utilizar el trípode, bueno, varios trípodes. He utilizado el botón de hacer fotos a distancia y he utilizado una cosa muy curiosa que creo que muchos vais a tener en vuestra cocina, y esta tapa de la olla, que es muy sencilla. Esta es de Ikea
y al tener agujeritos y poner un flash en el móvil, pues te va creando diferentes luces. Y también he utilizado este vaso normal y corriente de la cocina, también es de Ikea, y al tener textura, el cristal, al ponerle un flash, meterle una luz fuerte, una bombilla, lo que sea, os va a hacer formas. O sea, no va a reflejar la luz directa, se va a desviar en diferentes direcciones, depende de la textura del vaso, y eso os va a dar muchísimo juego. Os he de admitir que he hecho trampa y le he pedido ayuda a mi novio porque entre grabar y hacerme fotos y sujetar el móvil con la otra mano, sí necesitaba ayuda. Muchas de estas fotos que os voy a enseñar a continuación sí que os la podéis hacer vosotros solitos, y lo más importante que os hace falta para esto es una bombilla de color, pero si no tenéis podéis utilizar una pantalla de un teléfono móvil o una pantalla de un ordenador, un portátil. Buscáis colores sólidos, ponéis uno en un lado, otro en otro lado, oscurecéis la habitación, bajáis las persianas, las cortinas, lo que tengáis, o esperáis a que sea de noche y a hacer magia. Yo tengo una bombilla que es de color ok, si no la tenéis no pasa nada, os digo que con este método os podéis apañar perfectamente, y es que las fotos van a quedar súper diferente a lo que estamos acostumbrados normalmente. Quiero ver alguna de las fotos que acabamos de hacer. Y es que hay una que me flipa muchísimo, que es esta, que parezco la Virgen María. Y esto es con el vaso de Ikea que os decía antes. A ver, hay muchas que no han salido, o que he pasado muy raro, o que hay algo que falla. Pero en general están bastante nice estas fotos. Esta idea de verdad me apetece muchísimo que la probéis. Para la siguiente idea vamos a necesitar un cuadro o un cristal, o en este caso es plástico, que sea así bastante grande. Voy a quitar el póster que hay dentro y me voy a quedar con el marco y con este plastiquito, probablemente con el plastiquito sin el marco. Voy a buscar un fondo liso, de pared lisa, y en mi caso va a ser necesario mover este espejo fuera porque detrás hay una pared que me va a servir mucho. Y vamos a necesitar una cosa más, que va a ser con la ayuda de este pulverizador. Vamos a mojar todo este cristal, vamos a llamarlo cristal, ¿vale? Y vamos a crear como un efecto lluvia, nos vamos a mojar un poco nosotros y bueno, en fin, no os voy a explicar más. Vamos a proceder a hacer la sesión. Acabo de ir al baño a mojarme, creo que es suficiente, ¿no? All this time, I've been feeling hopeless till you came around. All this time, you're the only reason I'm not chasing highs. What is love? Lately I've been wondering just what... Sin duda alguna esta ha sido la sesión más difícil de todas, porque literalmente tengo los pies mojados, el suelo está mojado, yo estoy mojada y aún hace frío, así que bueno, esperemos que haya salido algo de esto, esperemos. I'm a little bit naughty. I'm a little bit too consumed, but every part of my body. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Mirad mis pintas, he terminado con un pelo horrible. Si os consuela saber, ayer salí de la peluquería. Bueno, el pelo y el maquillaje. Este pelo me iba a durar limpio muchos más días, pero me tengo que duchar ahora porque no me eché solo agua, me eché un spray fijador para la cara, ¿vale? Pues es que eso daba un brillo muy guay a la cara y obviamente también me ha caído en el pelo. Estoy horrible para despedir este vídeo, o sea, parece que acabo de estar llorando, pero lo que sea por vosotros, por mis seguidores. Algunas son más simples que otras de las ideas que os he enseñado hoy, pero aún así todas son bien válidas y todas son bien interesantes. Y ya está, no me quiero enrollar mucho más, nos vemos en el próximo vídeo, pero antes, si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle un likecito, también un likecito porque he terminado con el maquillaje casi borrado, likecito en resumen. Nos vemos en el próximo vídeo. Love you. Legacy.